Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Totalmente. Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Sí, claro. Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Definitivamente. Danilo, si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Oh, amén. Si yo me muero hoy, voy para el cielo. Bienvenido nuevamente, brother, capítulo 8. Ya se me van a acabar los dedos. Pero así estamos bien contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias al Señor que nos puede dar esta reunión y que podamos hacerlo. Siempre emocionado por traer un nuevo contenido a ustedes. Y por supuesto acompañado de mis hermanitos Andrés, Roderick, el señor Henry y mi persona Alberto. Digo el señor Henry porque siempre es él el mayor y hay que honrarlo. Y bueno, es el que es más señorial de todos realmente. Pero estamos súper contentos de estar aquí. Siempre que venimos a grabar, lo más cómico es que pasamos por situaciones, y digo cómico porque seguimos en el gozo del Señor, pero por situaciones súper duras. Y entonces parece mentira, pero el Señor nos va preparando nuestro corazón para cada tema, para cada capítulo, con el único fin de que seamos nosotros edificados y aquel que esté allá afuera viéndonos también pueda ser edificado y pueda hablar en el mismo lenguaje que hablamos nosotros, o bueno, mejor aún, ¿no? ¿Cómo están ustedes, mis hermanitos lindos y bellos? Ya va, te faltó. ¿Sabes qué te faltó? De las presentaciones anteriores, es decir, no venimos en calidad de pastores, de presbíteros. Eso tienes que haberlo dicho. No venimos en calidad de pastores, no venimos en calidad de presbíteros, no venimos en calidad de curas, no venimos en calidad de siervos del Señor, de santos apartados para Él, para su gloria, para su amor, para su misericordia y para cumplir con su gran misión. A eso es lo que venimos, a predicar y a ser discípulos para que las naciones puedan ver quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, señor Roderick. Ahora sí me siento que introduciste la cosa como era. Bueno, no, súper contento, feliz de nuevamente un capítulo más de servirle al Señor junto a mis hermanitos, que bueno, que ya ustedes saben, compartimos muchísimas cosas juntos y bueno, emocionado por este tema, ¿no? Y antes que darle a Andrés, porque él lo agarra y arranca de una. Pensaba venir a callarme, viejo. ¿Ah, sí? No. Tú hoy no te puedes callar. Igual. Siempre es una emoción cuando ya ponemos fechas, cuando ponemos días, cuando ponemos horas. Pero así como decía Alberto, como que ponemos la hora, el día y se destapan miles de cosas. Y eso es justamente lo que nos sucede a todos. A todos cuando queremos hacer algo y sobre todo si es para el Señor. Empiezan las anteposiciones, empiezan los obstáculos, pero allí tenemos que estar firmes. Y en el nombre de Jesús siempre ir hacia adelante. Y hoy quiero agradecerle porque hoy no venía. Varias cosas sucedían y mis hermanos, bueno, entre apoyo, disposición, todo se dio para que pudiera estar aquí con todos ustedes y participar de este programa que tenemos para ustedes. Andresito. Amén. Estamos bien en las manos de Dios. Dios mío, cómo me le va, imagínense ese corte. Hoy me están que tomando tiene el pelo que parece, parece, el corto pero es caleño el hombre, imagínense. Digno a pues. mis herencias colombianas también. Sí, señor. Mis abuelitos colombianos, entonces me estarán tomando el pelo, pero yo con mucho orgullo exhibo mi corte colombiano. Hermanito, ¿No? yo siempre he Y dicho... mi camisa nueva de Yeshua también estoy entrenando hoy. Yeshua. Ese le perdió la de brother. Sí, ya no le queda, la verdad. La tengo. No le queda, y si me queda también. Pero a mí me gusta ser único. A mí no me gusta andar con el resto de... Ustedes saben. Bueno. Yo también tengo una diferente, por si acaso. Pero... No, yo sigo tradicional con esta maravillosa camisa de brother, ¿no? Excelente. ¿Qué Sí. tenemos para hoy, Alberto? Bueno, hemos venido conversando de diferentes preguntas que se hacen los cristianos, sobre todo la gente que está allá afuera, como nosotros, que muchos tenemos tiempo quizás en el Evangelio, otros no mucho, pero hay preguntas que siempre nos llaman la atención y que nos hacemos, y hoy es una de esas bien controversial, digamos, bien diferente, y es que si se pierde la salvación, si un cristiano puede perder la salvación. Vamos a ver entonces qué ustedes pudieron ver de eso, cuál o por qué se hace esa pregunta y de allí, bueno, empezar a desmembrar el tema y llevarlo a las diferentes posiciones y bueno, después concluir a ver si se pierde o no la salvación. La idea es que una corriente dice que sí se pierde y otra corriente dice que no se pierde. Y eso es una discusión que ha tenido años, miles de años. Y de ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo creo que antes de decir la respuesta ya inmediata de tus pensamientos, lo de cada quien, es importante como definir qué es la salvación. ¿Qué viene siendo la salvación? Me gusta. ¿No? También definir que es un cristiano también.
Creo que eso lo dijimos Bueno, eso en un hablamos capítulo anterior, ¿no? Capítulo Claro, anterior. pero de ahí parte la pregunta. ¿Puede un cristiano? Sé que es un cristiano realmente. Ok. Para Perder la mí, salvación. bueno, yo puedo decirte que la salvación es cuando recibes a Cristo en tu vida, realmente en tu corazón, y Él te salva, te restituye esa relación con Cristo, perdón, con el Señor Jehová, y te salva de ese pecado, de ese destino que tienes por ser pecador, de ese final que es la muerte, ¿no? La muerte de no estar junto en la eternidad junto a nuestro Señor. Para mí, eso es la salvación. Y ese es un paréntesis que voy a agarrar allí porque muchas veces dice, bueno, la muerte, eternidad. Porque muchas veces pensamos que solamente va a haber una muerte, La muerte que es la física. Sí, correcto. Pero también está esa muerte espiritual. Y mientras lo hablaba, y esto no estaba preparado, yo tuve la oportunidad de ir a Chichén Itzá. Okay. Y hay una pirámide, y esa pirámide es un día específico al año, o 2 días, en los equinoccios, pega el sol y se hace una sombra de una figura, una serpiente. Entonces a los que cometían delitos, ojo, estoy hablando en función de lo que el guía turístico nos dijo, ¿ok? En la parte de arriba agarraban a la persona que condenaban, lo mataban, le sacaban el corazón, se lo lanzaban a alguien, o alguien salía corriendo, se lo lanzaban, y al otro, abajo hacia la derecha, había como una especie de hombre en forma acostada. Y en ese lugar colocaban el corazón. De forma de que cuando la serpiente con su sombra Eso era el equinoccio, sí, cuando bajaba la llega serpiente. a ese lugar, entonces lo mataban físicamente, pero luego ellos en su creencia decían que cuando llegara la serpiente allí los mataban nuevamente para que esa persona, definitivamente, como era mala, era una persona que había robado. Muerta, bien muerta. Bien muerta. No era mala, era el ganador. Era un honor morir de esa forma. Era el ganador del juego que se dan con la cintura. El ganador era el capitán del equipo ganador, era sacrificado para que las cosechas de todo el pueblo. Yo porque fui recientemente, gente, ya me la sé. Esa parte la dices tú. Pero es esa, la colocaban en un rey o en una piedra que forma una piedra de hombre acostada, que, exacto. Y incluso no solo llevaba con el equinoccio, sino también a la salida del sol, era que era un nuevo comienzo para que pueda haber cosecha, para que pueda haber un nuevo comienzo dentro de la civilización maya. Ajá, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque hablando de 2 tipos de muerte, entonces General, ¿no? cultura general, Ajá. pero No, es que yo me perdí, estoy volviendo otra vez, eso fue lo que pero pasó. volvemos al punto de que muchas personas agarran y piensan de 2 muertes así, porque culturalmente fueron allá y eso es lo que creen. Pero nosotros como cristianos entendemos que tenemos una muerte física y si no tenemos, o sea, antes de Jesús, estamos fregados y lo hablamos también en el capítulo pasado. Estábamos condenados a muerte, pero con Jesús ya tenemos redención. Ya tenemos redención de pecado y al recibirlo y ser esos Cristos pequeñitos, tenemos ya la promesa de la vida eterna. Y ahí viene la parte de lo que es la salvación a lo que nosotros hacemos referencia. Yo creo que la salvación, perdón Alberto, iba a decir algo. No, decía que en base a eso se cree que el cristianismo se nace 2 veces y se muere una, ¿ok? Y el que no es cristiano nace una vez y muere 2, ¿ok? Entonces, el cristiano nace primeramente del vientre de su madre, luego nace del Señor, que es el volver a nacer, y muere una sola vez que se separa de la carne para habitar con Dios. Mientras que, por el otro lado, la persona que no cree en Cristo nació una vez, murió aquella vez para separarse de su cuerpo y muere una segunda vez, una muerte eterna, al separarse de Jesús eternamente. Entonces, quería aportar eso. Yo Luis. creo que el versículo que define mejor la salvación de toda la escritura, y obviamente van a saltar muchas personas a decir otros, ¿no? Pero yo creo que es este. Yo creo que es Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, ¿ok? Y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
¿Quiénes son salvos? Sí, todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, todos aquellos que reciben el regalo de la salvación, pero en los que viene el Espíritu Santo y habita, que son las arras de la salvación. Las arras es la cuota inicial, el down payment, dicen aquí, que es algo que cuando tú lo entregas ya el negocio está hecho, falta que se complete, ¿verdad? Ya cuando nos da Cristo el Espíritu Santo, que son las arras de la salvación, y va conforme a la salvación si se pierde o no se pierde, una vez nos da el Espíritu Santo, que son las arras de salvación, ya está eso, listo, falta que se complete eso cuando nosotros vayamos allá. Entonces, ¿qué es lo que define un cristiano de no un cristiano? El Espíritu Santo viviendo en nosotros, que solo entra cuando nos arrepentimos y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, pero es importante definir, oyendo atrás a lo que hablaba Roderick, tú hablas que la salvación es el peligro de perder algo, o sea, el peligro de no enfrentar a algo. Somos salvos porque hay algo que nos iba a matar, ¿verdad? Y por no matarnos, fuimos salvados de ese peligro y fuimos libres de esa consecuencia. Efesios también lo define, 2:1 dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, si nosotros nos quedamos en nuestros delitos y pecados, no va a haber salvación en nosotros. Entonces, la primera salvación o el primer concepto es que nosotros estamos muertos y en esa muerte ya automáticamente tenemos que pagarla. Y la única forma de salvarnos de eso que nos tocaba es a través, en este caso, de un Salvador, que es Cristo Jesús, que ya vamos a seguir hablando de eso más adelante. Lo segundo es definir qué es un cristiano. Hablaba de la necesidad de nacer 2 veces. Y yo le hago la pregunta a ustedes, hermanito, y a usted que está en casa también. ¿Tú has vuelto a nacer? Si tú te consideras un cristiano, naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos de domingo, y no quiero juzgar a nadie con esto. Hay muchos cristianos de razón, hay muchos cristianos que piensan que nacieron en una iglesia o que piensan que, tú sabes, yo nací X o Y religión y por eso yo soy cristiano y por eso yo voy al cielo. O por costumbres también, de que mi papá, mi mamá son cristianos, yo también asumo que lo soy porque es la costumbre de mi casa. Exactamente. Entonces hay tradiciones que nos han llevado, no solo en este país, sino en el mundo entero, a pesar que nosotros nacimos en un hogar donde ya podemos autodenominarnos cristianos, sin saber cuál es el término cristiano. Es más, te garantizo que vamos allá afuera y le preguntamos a esos supuestos cristianos quiénes realmente son en Cristo y no tienen una identidad, no saben qué es ser cristiano, no conocen la definición. A mí me llama la atención siempre que al parecer le hicieron una encuesta a el gobierno de los Estados Unidos durante el periodo de Barack Obama, y Barack Obama le preguntó, mira, de los 330 millones de personas que hay en los Estados Unidos, 360, el número que sea, ¿cuántos musulmanes hay? Bueno, hay... no sé, 50 millones de musulmanes. ¡Wow! Es bastante. ¿Y cuántos, no sé, Hare Krishna hay? Hay 5 millones de Hare Krishna. Budista. ¿Y cuántos budistas? Otros 7 millones de Hare. Ok, ¿y cuántos cristianos hay? Bueno, hay 280 millones de cristianos. O sea, autodenominados cristianos, ¿no? Forman parte de una religión. Obama que le dijo, ¿y dónde están? Entonces, ¿por qué? Porque se autodenominan algo. Nuevamente, yo no soy quien para juzgar si son o no, pero es muy light el concepto que le hemos dado, sobre todo en un país como el que estamos viviendo hoy en día, al concepto cristiano. Cristiano significa un mini Cristo. Cristiano significa un imitador de Cristo. Cristiano significa eso que hemos hablado en capítulos anteriores. Una persona que estuvo dispuesto a hacer las mismas cosas que hizo Cristo, incluso morir como murió Cristo. Y para terminar la idea, cristiano es aquel que decidió nacer nuevamente. No sé si recuerdan aquella conversación entre Nicodemo y Jesús en Juan 3, donde se le dice que tengo que hacer. Tienes que nacer de nuevo. Y él en tono de burla o en tono de quizás de ignorancia se puede decir, bueno, tengo que volver a meterme en la barriga de mi mamá. No, tienes que nacer de nuevo un corazón entendiendo de que necesitas de un Salvador y que tú por tus obras y tu conocimiento no te vas a salvar. Pero eso no viene, estoy de acuerdo, agregando a eso no viene de mí. Es decir, yo no decido nacer de nuevo, yo no decido hacer todas estas cosas, yo decido recibir a Cristo como mi Salvador. Y en ese momento Él nos sella con el Espíritu Santo. Otra vez acá, y es el Espíritu Santo el que nos hace nuevos, es el Espíritu Santo el que nos hace una nueva criatura, es el Espíritu Santo que nos hace un nuevo odre, ¿verdad? Donde Él viene a habitar, es Él el que nos cambia, es Él el que nos lleva por un camino de santificación. Todo viene de Él, toda la gloria es para Él. Entonces,
¿Qué me hace a mí un cristiano? Otra vez, volvemos a lo mismo, es el Espíritu Santo. No importa cuánto yo quiera parecerme a Cristo, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no me voy a parecer a Cristo. Me va a hacer un fariseo más. ¿Entiendes? Entonces, no hay cómo yo pueda hacer algo si Él no habita en mí, porque realmente es no yo tratando de hacer algo, que es el problema de todas las religiones, tratando de alcanzar a Dios o de parecerme a Dios de alguna manera, es Él obrando en mí, manifestándose en mí para que Él sea a través de mí. Eso es ser un cristiano. Entonces, la pregunta para todo el mundo es, ¿el Espíritu Santo está en ti o no? Porque la palabra dice que es Él el que nos convence de pecado. Es un ente externo, un Dios súper poderoso y sobrepoderoso, no sé ni cómo manifestarlo, que Él viene y habita en nosotros, mi hermano, y cuando eso pasa no hay duda. Y yo siempre le digo a la gente, cuando el Espíritu Santo viene y habita en ti, no hay duda. Si tú estás dudando en este momento si el Espíritu Santo habita en ti o no, lo mejor que puedes hacer es soltar todo lo que estás haciendo y venir a encontrarte con tu Creador, porque no hay duda. Cuando Él vive en ti, y tú sabes que vive en ti, es Él el que da testimonio de Él mismo, es Él el que te dice que Él está ahí, y de ahí para adelante eres un cristiano. Yo pienso, escuchando esto que me están explicando lo que es ser un cristiano, yo pienso que entonces un cristiano, o mejor dicho, la salvación de un cristiano, porque ese es el tema, si se pierde o no se pierde, debe pasar por 3 etapas. Tú las nombraste. Y para mí las 3 etapas son la justificación, la santificación y la glorificación para ser salvo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo desgloso en 3 etapas? Justificación, porque es recibir a Cristo. Después que tú lo recibes, Él va a perdonar tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Así como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe de recibir al Señor. Para mí esa es la primera etapa de todo aquel que recibe a Cristo. Somos justificados, somos salvos inmediatamente. La santificación ya viene siendo como el proceso que ya tú, después que recibiste a Cristo, debes continuar haciendo como cristiano, que para que te puedas llamar cristiano, tienes que continuar. No solamente recibir o hacer la oración de fe, sino es mantenerte en ese proceso de santificación, cada día parecerte más a Él. Que es la parte difícil, y te atajo un minuto porque está perfecto lo que estás diciendo, porque a veces es la trampa en la que podemos caer, que en esa búsqueda de santificación, como de repente no vemos que lo logramos rápidamente, podemos claudicar. A diferencia de que como estamos en camino a, tenemos que mantenernos para poder lograrlo. Incluso en este punto, todavía vamos en ese camino porque no somos perfectos. Yo ahí pero cables. Porque si me están diciendo que el proceso de santificación, yo tengo que pasar por el proceso de santificación para ser salvo, ¿quiere decir entonces que yo puedo perder la salvación? No, lo absoluto. Entonces, eso, pero bueno, por eso estoy diciéndote como las etapas. No dije que fuese un proceso de que tienes que cumplirlas, pero son etapas que debes tú como cristiano vas a suceder. Obviamente. Que vas a vivir. Que vas a vivir en búsqueda de... No estamos hablando de salvación, por lo que te estoy entendiendo. Pero entonces no forma parte, es decir, no tengo que pasar yo por ese proceso para ser salvo. Es un proceso, es una consecuencia natural a la salvación. Exacto. Pero exacto, eso sí, es una consecuencia natural a la salvación. Bien inherente. Que yo entre en un proceso de salvación. Santificarte, porque el Señor te dice que te debes parecer cada día más a Él. Bueno, pero imitarlo. Eso es el proceso de santificación. Alejarte y por su fruto lo conoceréis. Ok, está bien. Eso es otra cosa, pero no es porque Él me lo diga, yo lo voy a hacer, es porque Él se manifiesta en mí. ¿Verdad? Entonces es una consecuencia de... Exacto, por eso estoy tratando de explicarte. No es que tenga que para mí la salvación entra en esos procesos. No estoy diciendo que se cumplan exactamente a cabalidad. Bien, lo recibiste ya. No es que tenga que pasarlo, perdón, es que estoy acá con Henry. Sí, ya me di cuenta. Es que yo tenga que pasarlo para ser salvo. ¿Verdad? Porque si no estoy diciendo, tú necesitas hacer obras para ser salvo. No, en absoluto. No. Y de hecho, ese es el versículo que tenía por acá. Ajá, cuéntame eso, Henry. Yo le tengo una pregunta a Rodri, pero cuéntame. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Pero antes de conceptar eso, todo este tema surgió porque mi hermanito Roderick hizo una pregunta clave. Y no has terminado tu parte, me quiero escuchar la tercera. ¿Verdad? Es más, di la tercera y después yo digo... Bueno, estamos hablando de...
La Estoy tratando. justificación, estábamos hablando de la santificación. Y la glorificación. Y la glorificación, que obviamente que vamos a los cristianos, los que han recibido a Cristo para ser los que son salvos, va en el momento de Cristo, el día de Cristo, que venga por segunda vez, vamos a resucitar y vamos a ser glorificados en cuerpos nuevos y vamos a habitar junto al Señor. Para mí son las tres etapas. Obviamente, una la hace inmediatamente cuando lo recibe. La dos es un proceso que debemos vivir los cristianos, no porque necesitamos de ese proceso para ganarnos el cielo, sino que es un proceso inherente al ser cristiano. Si tú amas a tu esposa cuando tú eras novio de ella y la querías conquistar y agradar, tú la conoces y te enteras de lo que a ella le agrada y la empiezas a conquistar con esos detalles que a ella le gusta el cine. A ella no le gustan las rosas, a ella le gustan son los chocolates. A ella no le gusta la playa, sino le gusta la montaña. Y así, ese es el proceso, así entiendo yo el proceso de santificación. Es lo inherente a estar enamorado del Señor y lo que va dejando hacer ese antiguo Roderick, ese Roderick que no le agradaba al Señor por desconocimiento, por lo que fuese, está cambiando. Y como les digo, lo último es la glorificación, que es lo futuro, que vamos a reinar junto a nuestro Señor en el paraíso cuando venga a su Pregunta segunda la santificación. ¿Santificación qué significa como tal? vez. Ser santos apartados de. Apartados de, ¿verdad? Sí, Ser distintivos o ser diferentes a. totalmente. ¿Y qué nos hace nosotros diferentes como cristianos? Que Él depositó su espíritu en nosotros. Amén. Eso es lo único que nos hace diferentes. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era diferente en todos los aspectos de su vida. Tenían una dieta diferente, tenían que circuncidarse, tenían pactos ya hechos con el Señor, tenían una forma de ver la vida, tenían una organización como nación dividida en tribus, por familias, con responsabilidades cada uno de lo que tenía que hacer dentro de esa nación. Era un pueblo diferente a todos los demás. Ojo, era el pueblo más vil, más débil. Ustedes leen Deuteronomio 7:7 y van a ver lo que era Israel. Yo no te elegí a ti porque eras bueno, es porque eran los más viles, era porque eran los más menospreciados, era porque eran los más débiles. Por eso los eligió el Señor. Pero los hizo diferentes, los santificó. Amén. Y a medida que los santificaba, Él decía, ya ellos no son como el resto de los pueblos. ¿Por qué? Porque tienen mi sello, tienen mi nombre y tienen mi representación. Ahora yo decido, como Dios del universo, agarrar a este pedacito de gente y hacerlos no solo una nación, sino llamarlos mi nación. Ahora, ¿cómo lo llevas a la actualidad? Eso que estás hablando. Exactamente igual con el Espíritu Santo, donde Él nos aparta con el Espíritu Santo y por ende nuestras obras son obras que vienen del Espíritu Santo y no de nuestra carne. En Romanos 12:1 dice que nosotros sometamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados. Cuando tú te das cuenta de lo que Él nos dice, siempre en su palabra, Él quiere que seamos apartados. Y solo lo podemos hacer hoy en día por medio de la aceptación de que Él como Padre viene a advertirnos que hay pecado en nuestra vida y tenemos que sacarlo. ¿Ok? Y de ahí vienen muchos temas más. ¿Por qué los cristianos no hacen cosas? ¿Por qué los cristianos no hacen, no bailan, no fuman, no bailan pegados, no hacen cualquier cantidad de cosas? Eso es otro tema que lo vamos a tocar. Pero yo también. creo que son, sí, hay varias, ¿cómo digo mis concepciones? Varias conceptos erróneos que también ponemos que los cristianos no bailan pegados, que esto, que aquello, que ponemos más bien en cuestión de religiones que no tienen Sí, nada que ver con cargas la sobre religión. No, pero él está hablando de una consecuencia de la santificación, es una consecuencia de que fuiste justificado. Claro, yo ¿verdad? cuando lo Y a nombré. ser justificado, la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si a ti te salva alguien de que tú no pagues por tus pecados, tú vas a tratar de decirle a otros, oye, sálvense ustedes también. Claro. ¿Me entiendes? Es lo mínimo que uno puede hacer, ¿me entiendes? Si a ti te dicen que a ti te han regalado el regalo más preciado del mundo, cuando a ti te lo dan, tú dices, wow, déjame disfrutarlo, ¿me entiendes? Ya yo no quiero, si tengo ese regalo, ya yo no quiero los regalos del mundo, ya yo no quiero lo que me llenaba anteriormente. Es decir, ya yo no quiero... Voy a poner un ejemplo, un rave y salir un rave y bailarme 300 horas con droga en la boca, pasándome cualquier cantidad, porque ya no es lo que llena mi corazón.
automáticamente quien vive dentro de mí me dice, disfrútame, tienes un mayor regalo que cualquier cosa que puedas hallar en el mundo, sexo, drogas, alcohol, cualquier cantidad de cosas, y allí es donde viene esa santificación que tú dices, voluntariamente me aparto de eso porque estoy disfrutando del mejor de los regalos. Bueno, porque Él te ha cambiado y te ha llevado naturalmente a eso. No, y pues te has dado, perdón, Henry, para terminar. Pero, ok, termina porque te tengo la Ya pregunta, va, no te me vas a otra. escapar. Pero No te me bueno, vas a es un escapar. examen contra mí. Pero ¿sabes qué? Termina. No, no. Pura. No, a mí no me está apurando porque será un monólogo de 30 minutos y nadie quiere Apura interrumpir. que tenemos que entrar a la El hecho escritura es, de... no, sencillamente que la santificación es eso. Dios te muestra quién eres y tú aprendes, después de haberlo recibido, estar sellado con el Espíritu Santo, de que como vivías, de cómo era, no está correcto. Porque empiezas a indagar en la palabra, empiezas a conocer a ese Señor que te dio la salvación y dices, wow, qué mal estoy. Wow, porque a lo mejor no todos están en los problemas de las drogas o de alcoholismo o X, sino nada más el simple hecho de orgullo, mal comportamiento, egoísmo, cualquier cantidad de otras manifestaciones. Vivir Sí, vacío. sí, totalmente. Ajá, y como Adelante. la última pregunta que hizo La caga en un programa soltando. Alberto. Andrés, ¿se pierde o no se pierde? Yo contesto último. No, ¿y por qué? Pero te estaba haciendo la pregunta. Porque la pregunta, para mí la pregunta está mal hecha y la pregunta es muy simple de esa manera. Y yo creo que ahí es donde radica la discusión que ha tenido durante siglos la iglesia. Yo no puedo decir que la salvación se pierde o no se pierde, vuelvo y digo, porque está mal elaborada la pregunta. Pues, Yo o creo- que nunca se tuvo. Yo creo que esto es lo que yo creo. Para mí es mucho más complicado que decir sí o no. Para mí es así. Empezando por el libre albedrío que Dios nos da. Si yo tengo el libre albedrío, la libre voluntad de yo recibir a Cristo como mi Salvador o no, ¿verdad? Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, yo sigo teniendo ese libre albedrío. Por ende, yo sigo teniendo la opción de poder rechazarlo o no. Número 1. 2. Hay muchas partes en la palabra donde Jesús dice, por ejemplo, dice que Él no perdió a aquellos que Dios le dio. Por lo menos dice, yo soy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una promesa. Eso cuando dice Juan en 39, dice, esta es la voluntad del Padre que Él me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada. Habla muchas cosas, dice en Efesios 1.6 dice que Él completará, Filipenses 1.6 dice que Él completará toda la obra que ha comenzado en nosotros hasta el día de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, si bien yo cuando entro al Padre, cuando el Padre entra en mí, cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, aún yo tengo la libre albedrío de poder rechazarlo, yo creo que ninguno de los que han entrado, ninguno de los que han recibido a Cristo como su Salvador, han perdido ni perderán la salvación, sino que Cristo no va a perder a ninguno. Entonces, en eso para mí radica la pregunta. La pregunta es, ¿puedo yo rechazarla? Sí, sigo teniendo el libre albedrío. Pero Jesucristo no perdió absolutamente a ninguno, porque no fue por obras y en su eterno amor por nosotros nos va a ir llevando por ese camino de santificación y va a completar su buena obra en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Básicamente por ahí. Henry, Efesios 2, ahora voy a tratar de responder esa pregunta. Efesios 2, vuélvelo a leer, 8 y 9. Vamos a ir a ese tema, Andrés, que creo que es bastante importante entenderlo, ¿no? Porque por gracia ustedes han Ok, sido... ¿por qué? Por gracia. Vamos a empezar allí. ¿Qué es gracia? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Sí, es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Entonces vamos a explicarlo en castellano bien coloquial. Porque por un regalo inmerecido somos... Ustedes han sido salvados mediante la fe. Ok, por un regalo inmerecido hemos sido salvados por medio de la... Fe. ¿Quién es la fe? ¿Qué hemos hablado que es la fe? Eso. Jesús, ¿verdad? Entonces, por medio de un regalo inmerecido, Jesús nos ha salvado. Sigue. Esto no procede de ustedes. Esto no procede de Andrés, no procede de Alberto, no procede de Pedro, ni de Juan el Bautista, ni de los discípulos que decidieron... De mí mismo, no procede de mí no mismo. procede, no procede, no es una decisión ni siquiera tuya. Sí, ni siquiera mía. Ujú. Sino Como está diciendo, por eso te hablo del libre albedrío, ¿no? Porque no es una decisión ni siquiera tuya, sino que es regalo de Dios es un don de Dios, un regalo de Dios. y no ¿Entiendes? por obras. No por obra para que nadie, Se jacte, dice esta versión. o incluso en glorie. el libre albedrío, y por eso hay que ser, y les pido que oren en sus casas y que le pidan al Señor revelación, nosotros no lo sabemos todo, pero lo que quiero decir es que de acuerdo a este verso que estamos leyendo,
no tenemos absolutamente nada que ver con nuestra salvación. Todo lo ha hecho Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por su amor misericordioso, amoroso. No hay nada que podamos hacer. No podemos hacer una obra. No podemos en nuestro libre albedrío rechazar el regalo que Él le dio la gana de darme. Así de difícil es, ¿me entiendes? Alberto, perdón, pero la Biblia hay que leerla en hermenéutica y hay que hacer exégesis de la palabra. Entonces, por eso te digo, podemos desglosarla. Y hay muchos versículos que pueden hablar de una forma todo el mundo, o de otra. Todas las personas que no fueron salvas, ¿verdad? No han sido salvas porque no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Y eso proviene de la decisión de ellos de el aceptarlo regalo o no. lo recibes tú. ¿Cómo podemos decir que se pierde la salvación? Por ejemplo, es más, esa es la pregunta que yo le tengo a Roderick. ¿Por qué? Porque empezamos esta conversación y Roderick me habló de Filipenses 2:12. Te lo voy a leer y tú me vas a dar entonces esa respuesta. Que tanto hablamos, que por lo cual mucha gente cree que se puede perder la salvación. Entonces voy allí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Él está hablando a la iglesia de Filipo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él me hizo esa pregunta. Ahora yo quiero que tú me la contestes basado en lo que hemos conversado. ¿Qué significa que te ocupes en tu salvación con temor y temblor? Te puedo decir, ocuparte es como cuidarla. Okay. No porque la pierdas, sino por como un tesoro que te están regalando. Es un regalo inmerecido. Que te ocupes en ella, protégela. No la manches. No es que la vayas a perder, porque si no hiciste algo, si no caeríamos en esto de que por obras es que vamos a ser salvos. Sino sencillamente es protegerla. Yo lo podría resumir, que es cuidar la salvación, pero como lo más preciado que se te dio como regalo. Ok. ¿Y qué? Entonces, según eso... Con celo, con temor, temblor. Por eso, pero según eso, ¿podemos perderla entonces? No, en lo absoluto. En mi criterio totalmente para mí no, y lo podemos fundamentar. O Henry o Andrés, ¿se puede perder según eso que estamos leyendo? No, yo creo que esa escritura simplemente habla de la manifestación natural del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo entra en nosotros, que es la salvación, obviamente Él va a ayudarme a mí porque todas las cosas provienen de Él y Él es el que cumple el propósito en nosotros y Él es el que cumple su buena obra en nosotros. Todas las cosas que Él propone en mí van a llevarme a cuidar esa salvación, que es Él mismo. Entonces, Él me va a llevar a mí por el camino ese de santidad que nosotros hablamos hace un momento. Él me va a llevar por ese camino. Entonces es como que yo tengo algo muy preciado que es Él, pero Él mismo me da el poder, ¿verdad? O Él mismo me lleva a mí por el camino a punta de amor de yo ir cuidando eso preciado. Es simplemente la manifestación natural de que Él vive en mí. Entonces, si Él vive en mí, Él mismo no me va a llevar por un camino de perdición. Si Él vive en mí, a punta de amor, me va a ir llevando por un camino de salvación y de santificación. Ahora, eso no saca, que es el problema que tienen las personas allá, cuando hablan de las personas, cuando hablan de la gracia y aquellos que creen que se cree la salvación, eso nos saca de que digan, por ejemplo, que es el común que hay. No, entonces sí, entonces yo puedo hacer lo que quiera y voy a pecar lo que quiera y yo voy a ser salvo toda la vida. Porque resulta que Cristo está en nosotros y entonces usted va a ser salvo toda la vida y nada más pido perdón y voy a ser salvo y te vaya por el camino. No significa eso. Significa que si realmente, porque el problema es que nosotros estamos viendo afuera, si realmente tú tienes una relación con Cristo y si realmente Él vive en ti, realmente Él va a cumplir la obra en ti. No quiere decir que tú no vayas a pecar, no vayas a fallar, pero quiere decir que Él te va a traer otra vez a punta de amor, tú vas a seguir arrepintiéndote y poco a poco te va a llevar, dicen en mi lengua, a troncas y a mochas por el camino que Él te va llevando y te va santificando y te va purificando y te va llevando en Él. ¿Por qué? Porque es Él el que causa eso en ti. Ahí pienso yo en que una persona que dice lo que tú dices, no, entonces voy a empezar a hacer lo que me dé la gana, realmente no lo ha recibido. Nunca ha estado en Él. Porque si ya lo recibiste y ese mismo pensamiento llegare, ahí mismo el mismo Espíritu Santo te va a redarguir, te va a convencer. Sí, te confronta, estás loco. Brother, claro. Absolutamente. Y ahí eso va a cambiar. Eso es más, ni lo va a decir. Y si lo dice, le va a decir, perdóname, acabo de decir una atrocidad. No sé qué dije. Porque ese convencimiento es automático. Y de repente por orgullo no lo dice, pero ya lo siente. Y aunque quiera hacerlo, le va a costar hacerlo porque va a sentir que va a fallarle al que más lo ama. Y eso da tristeza. Cuando uno hace o dice algo, enseguida uno dice, uy,
¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Padre, perdóname. Empieza uno en esa inquietud de... Entre más lo Pero mira, conoces. ahora se las voy a poner más difícil. No, pero contéstame la pregunta tú. ¿Tú hiciste la pregunta? Está bien, entonces estamos contestando y él está de No, yo acuerdo. quiero escucharla Está de tú. acuerdo. La Yo por entiendo la que cual- está de acuerdo. Por la Ajá. cual nació el tema. Nació el tema realmente. Pero no te oí es responderla. para ver si se puede perder o no la salvación. Claro. Si hay posibilidades que se pueda perder. Tú O piensas no, que no y lo podemos o soportar. nunca Pero hay lo gente que tuviste. piensa que sí, incluso teólogos, incluso hermanos en la fe. Incluso vamos el domingo y hay gente que cree que puede perder la Sí, yo salvación. tengo un montón de Entonces, palabras aquí bien buenas. Pero te voy a decir una. Cuando Juan 6, te voy a hablar de Juan 6, está hablando el Señor, y es loco, ¿no? Porque el Señor está hablando de que Él es el pan de vida, de que Él es ese maná que se le dio al pueblo de Israel en ese momento en el desierto, y Él está diciendo que Él es el único que puede dar vida y vida en abundancia y vida eterna. Te voy a decir lo que dice, después que Él habló, se reunieron discípulos de Él y dijeron, ¿qué enseñanza tan difícil es esta? ¿Por qué? Porque ya se estaba comparando con Dios. No habían fariseos para que le cayeran a piedra y nada, pero ya él estaba... Los discípulos no eran brutos tampoco. Estaban diciendo, este tipo está diciendo que es Dios. ¿Qué cosa tan difícil? Porque si yo acepto que él es Dios, estoy blasfemando. ¿Qué hago? Él sigue con su enseñanza. No importa. Ustedes se quieren ir. Incluso mira la pregunta que le hace el Señor nuevamente. Aquí en Juan 6, 66 dice, después que él hizo todo esto, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dio Jesús entonces a los 12. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Quieren acaso irse ustedes también después de lo que dije? Entonces, ¿qué me dicen? Esos discípulos, ojo, está hablando de discípulos, no está hablando de gentiles, no está hablando del Sí, pueblo papi, de Israel. pero todavía no han recibido el Espíritu Santo todavía. Amén, ok. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos allí? Bueno, eso es lo primordial. Primero no habían recibido el Espíritu Santo, no habían sido sellados con el Espíritu no tienen Santo. sello. Ahí, Perfecto. Básicamente y eso. han vivido de costumbre, de una forma específica, de una tradición, un dogma establecido que, o sea, ¿cómo me vas a decir que tú eres Dios? Pero nuevamente, yo creo que Andrés dio en el clavo al decir, no se ha recibido todavía el Espíritu Santo. No hay nada dentro de ellos que lo haya convencido. Y ha dicho, cónchole. Es que hasta ese momento todavía Sí. dudaban, hasta ese momento Claro. inclusive. Bueno, Judas. Y, O sea, y todos ellos dudaban de milagros de Jesús, dudaban de un montón de cosas. Tomás todavía dudaba. Tomás vio la cantidad de milagros que vio de Jesús y todavía dijo, no, yo lo tengo que ver resucitado. y lo vio resucitado. Y Igual todavía se, dijo, no, pero venga para tocarle las heridas. pero es que lo vio ¿Entiendes? resucitado. Igual se fue a pescar y volvió a su vida anterior. ¿Me entiendes? Todos Hasta que ellos. Jesús se le volvió a aparecer. Todos a ellos. Pedro. Todos ellos. Ahí me da risa porque en la conversación con Pedro, él le dice, Simón Pedro. O Simón, hijo de Jonás, lo llama por su viejo nombre. Él le dio un nombre que era Pedro, ¿verdad? Él todavía lo llama por su nuevo nombre, su viejo nombre 3 veces. Y Pedro todavía está. ¿Qué me estará preguntando este? Sí, Señor, yo te amo. Yo ni sé qué me. No tenía el Espíritu Santo, no había convicción en él. Pero el Señor sí le quería decir: no vuelvas atrás, no vuelvas. Acuérdate que yo te saqué de la inmundicia. Te saqué de ser pescador a ser pescador de hombres. Te saqué con un propósito. Espera mi promesa en fe. Por eso le dice, ¿acaso ustedes se quieren ir también? Y la respuesta de Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Eso es fe, papá. Porque él sí dijo, lo que tú dijiste es verdad. Tú sí eres Dios. ¿Por qué Judas? ¿Ustedes creen que Judas no se arrepintió como dicen o que tuvo remordimiento y fue y se ahorcó? Judas lo que no hizo fue aceptar de que Cristo era Dios. Él lo vio como un buen hombre. Lo vio como un hombre que caminó con él y que hizo milagros, hizo maravillas, pero él nunca lo vio como Dios. Pero es que eso. Por eso él se arrepiente y se guinda porque devuelve. Yo entregué y maté a un hombre inocente. Ya estamos ahí, pero es que eso es dificilísimo otra vez sin el Espíritu Santo. Pero es que ahí quiero que nos posicionemos. Bien, me parece muy bien. Es imposible realmente, porque si yo empiezo, ellos mismos que vivieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron la cantidad de paralíticos, dice que los ciegos veían, los sordos oían, que fue el testimonio que le dieron a Juan el Bautista cuando estaba preso, ¿verdad? Vieron todas estas cosas y aún así dudaron, aún así no sabían, vieron a Jesús resucitado, Jesús se les apareció 3 veces después de resucitado todavía, y todavía dudaban, todavía no sabían, todavía se fueron a pescar como dices tú. ¿Cuándo fue? O sea, ellos, ¿qué se puede esperar para nosotros, verdad? ¿Cuándo fue que realmente ellos fueron con todo? Que se hicieron matar por el Evangelio, que no les importó absolutamente nada sino ir a predicar el Evangelio después de que recibieron el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés cuando estaban en el lugar alto, en el aposento alto.
Y recibirán poder. Y recibirán poder. Fue en ese momento cuando entró el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Que es un arma de doble filo que entra al hueso hasta el tuétano y separa el alma del espíritu. En ese momento pasa en nosotros algo increíble, brother. Pasa que nosotros sentimos ese Espíritu Santo, sabemos que hay alguien que no somos nosotros, que vive en nosotros, y ahora eso ya sale completamente de esta realidad que supuestamente nosotros conocimos para entrar en lo que algunos dicen que es ficción, pero nosotros sabemos que es la realidad más real que existe. Cuando viene el Espíritu Santo y vive en nosotros, y ya de aquí no hay vuelta atrás, papá. Entonces, en ese momento, en esa convicción del Espíritu Santo, donde nosotros entendemos ahora sí quién es Dios, nosotros entendemos ahora sí quién es Jesús, porque no hay absolutamente duda. Y ese es el problema con las religiones allá, que todos los demás que no tienen el Espíritu Santo, contados cristianos que nacieron en la iglesia evangélica, nacieron en la iglesia católica, no han recibido a Cristo todavía como su Salvador, porque Jesucristo no ha venido y lo ha sellado, porque no lo han recibido de verdad, porque no se han entregado en humildad de verdad. Y la discusión es entre sin fundamento, no tienen fundamento, y se enfrentan a alguien que tiene fundamento y no pueden, no existe, porque la única realidad es el Espíritu Santo. Ya va, Andrés, Ya va. Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Totalmente. Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Sí, claro. Si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Definitivamente. Danilo, si tú te mueres hoy, ¿vas para el cielo? Oh, amén. Si yo me muero hoy, voy para el cielo. Por nada de lo que yo hice. Por gracia, un regalo inmerecido. Él murió por mí. Aceptamos el regalo más bonito de todo el mundo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo nos convence que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, como decía Andrés, es el que cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Hermanito, si tú estás allá afuera, y disculpa que te diga hermanito, porque a lo mejor no lo eres si no tienes el Espíritu Santo, pero tú que estás allá afuera, si tú crees que te mueres hoy y no vas para el cielo, no te ha convencido el Espíritu. O si no lo sabes, si tienes duda, revisa. Pablo dice, revisen su fe, examinen vuestra fe, porque a lo mejor no estás en ella. ¿Ok? Entonces, si tú te crees que conoces de la palabra o crees de la palabra, no tiene nada que ver con que el Espíritu te diga, yo estoy seguro que voy al cielo. Justificado porque alguien murió por mí y por la fe que tengo de que alguien murió por mis pecados y me salvó. Tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que gritárselo al mundo allá afuera. Tenemos que decirle que si no estás seguro, este es el momento para estar seguro. Este es el momento donde puedes decir, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy mi vida y desde hoy sé el Señor de mi vida. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Mis obras buenas son trapos sucios, dice la palabra. Entonces, sé tú en este momento quien decida, Espíritu Santo, convénceme que si yo muero hoy, en este minuto, en este momento, yo puedo tener vida eterna. Y si te convence, no hay la menor duda que nos vamos a ver en el cielo y nos vamos a gozar. Es que el Espíritu Santo te habla, si Dios creó de la palabra, separó las aguas del cielo, las aguas de la tierra, creó todo el universo, solamente hablar y dice que se cree esto, que se cree aquello, que se cree aquello, no va a tener la simpleza, mi hermano, de hablarte. No va a tener la simpleza de milagro de venir a decirte algo. Y estas son las cosas que aquellos que no tienen el Espíritu Santo, viejo, lo miran a uno y dicen, no, esto es un pedazo de loco. Esto es un pedazo de loco que va a decir, porque ellos no lo han percibido. Porque la palabra dice en Corintios, inclusive, que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del mundo. Si hablas con un científico, ¿qué te dice el científico? Muy bien, porque no, todo lo quiere probar y comprobar. Dice, no, lo que está muy diciendo bien, pero eso es una explosión, si es otra ese cosa. científico viniera a Cristo, pudiera tratar de probar conciencia de esto que estamos hablando nosotros, porque esa es la realidad. Claro, porque esa es la realidad más real. Porque por lo menos, no es solamente lo que dijo Alberto y lo que estamos tratando de decir nosotros del Espíritu Santo. Mi hermano, mire, mi Dios me habla en sueños, mi Dios me habla de palabras de susurro. No es solamente como la gente va caminando por ahí, no, lo que Dios quiera. Y fue y agarró el trabajo que le dio la gana, no fue el trabajo que Dios quiso. Y me pasó algo en la calle, no fue lo que Dios quiere. Pero ¿cuál es tu relación con Cristo? Tú realmente sabes, tienes la seguridad que no fuiste tú creándote una historia, sino otro ser, como que Henry me habla a mí y me diga, Andrés, tal cosa. Así habla Dios. Dios habla así. Dios dice cosas en sueños, en palabras, en susurros. Y testimonio de otras personas también. Hermano, sirve. mire, yo he estado orando por cosas que nadie sabe. Meses. Y viene alguien, me dice, en un momento de oración, Dios quiere que sepas
tal, y que estaba escuchando tu oración, y que esto, cosas que ni en 1.000.000 de años se lo inventaban. Mire, O meses. Disculpa, entendí Messi. Yo digo, wow, usted ora por Messi. mire. También, ¿por qué no, brother? Mira. Está bien, pero... Mira, Claro. hace poco entré, hace un tiempo ya entré, estaba orando por mi hijo en el patio de mi casa. Y entro y le digo yo, hijo de 17 años, le digo, hijo, Dios acaba de poner en mi corazón ciertas cosas, voy a tratar de saltarlas. Y quiero que Él tiene para ti un propósito y un llamado, pero no es tuyo solo. Tú tienes un propósito conmigo. Algo tú y yo tenemos que hacer juntos. Yo le dije eso. Y es de los dos, no sé qué es. De pronto es un podcast, de pronto vamos a ir a las universidades a hablar porque él tiene una mente filosófica increíble. De pronto yo no sé qué va a hacer, pero es algo juntos. No es que tú tengas tu ministerio, como normalmente es, ¿no? Me voy. Le dije eso. 4 días después estamos en la congregación de alguien que vino ese día y no volvió más, que es amigo mío, no lo conozco. Lo conozco, perdón, es un pastor amigo mío. Viene y me dice, soñé contigo, el Señor me habló de ti hace un mes, pero yo había hablado con mi hijo hace 4 días nada más. Hace un mes ya el Señor le había hecho algo a él para mí. Le dijo, es para ti y para tu hijo. Y mi hijo venía pasando. Le dije, venga para acá. Dinos, ¿qué fue pasó? Dijo, mira, soñé con la parábola de las 99 ovejas. Soñé que íbamos caminando, ¿ok? Estábamos tú y yo, fuimos caminando, conseguimos a tu hijo, ¿ok? Y tu hijo vino y Jesús nos sacó a todos de allí. Y volteó a mi hijo y le dijo, y quiero que sepas que el Señor me dijo que tú tienes un propósito y un ministerio, pero no es contigo solo, es con tu papá. 4 días después, mi hermano. Pero ya se lo había puesto ese señor un mes adelante. No me digan que Dios no habla, ¿entiendes? Si tú nunca has experimentado esas cosas, mi hermano, revísese. Pídalo hoy en la noche al Señor y dígale, Padre, ¿tú vives en mí, sí o no? Porque si eso no existe, si no hay la confirmación del Espíritu Santo, mi hermano, suelte todo hasta que el Señor viene y vive en usted, porque ese es el único camino a la salvación. No hay más. Y cuando Él entra en nosotros, mi hermano, no nos va a perder. Seguimos preparando defensa para nuestra fe. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó allí entonces? ¿Qué representa el aceite en las lámparas de las vírgenes? El Espíritu Santo. El prepararse, sí. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo unas sensatas y otras insensatas? Se durmieron. Pensaron que no iba a llegar. Ajá. ¿Y qué le dijeron las sensatas a las insensatas? No, tal. Me quedo yo sin nada. Ah, ok. No te puedo dar. No, Simplemente. Ujú. ¿Qué tienen que hacer? Y vaya y busque, llénelas, pero preparadas. No en el último momento. ¿Y cuando llegaron, qué pasó? Ya estaba la puerta cerrada. ¿Perdieron su salvación? Claro, quedaron afuera. ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron, porque nunca tuvieron preparada la No tenían el pero Espíritu te Santo. acaba de decir que tenían el Espíritu Santo. No, las que sí estaban preparadas No, tenían el Espíritu todas Santo. tenían. A uno se le acabó el aceite. No, yo no dije eso. Bueno, eso no fue lo que yo traté de ¿Qué decir. tenían aceite. ¿Y quién era el aceite? A una se le acabó el aceite. Si el aceite del Espíritu Santo, ¿cómo se le acabó el aceite a ella? No, pero yo no dije eso. ¿Mm? No, yo no dije que... Pero te estoy haciendo una pregunta. Ajá. Sí, pero yo no estoy manifestando... Habían 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Todas tenían aceite, ustedes dijeron. Sí, pero yo no dije... Yo no creo importa que no hayas dicho. Te estoy haciendo la pregunta. Sí, no, el aceite no es la representado al Espíritu Santo en ese momento. La preparación que ellas tenían... ¿Qué representa? La preparación que ellas tenían es el Espíritu ¿Qué representa Santo. el aceite? No sé, di tú. El Espíritu Santo, realmente. Ok, ajá. Lo que quiero decir es que el aceite que tenían una la compraron, la otra se los regaló el Señor. Ok. Yo no Bien. te puedo dar de algo que me regalaron a mí. Es mío. No te lo puedo dar. Anda y compra si tú quieres. Y la gente todavía cree que puede ir y comprarle el Espíritu Santo. Pero tú acabas de decir algo. ¿Lo perdieron o no lo perdieron? Se le acabó el Es aceite. que nunca lo tuvieron. Eso es lo que No dijo Andrés. tuvieron el aceite que jamás se apaga. Tuvieron el aceite que tienen para ir un domingo a ver un servicio. El aceite que requiere ir y decir, ¿sabes qué? Ahora yo soy salvo. He hecho la oración de fe 14 veces. Ahora sí soy salvo, ¿me entiendes? Tuvieron el aceite que viene del hombre creyendo que yo me voy a través salvar de por ti. mis acciones. Si no, no o- tuvieron el aceite que no perece, que no se acaba, que puso el Señor y depositó no solo en las sensatas, porque las sensatas pudieron decir, te necesito, por eso son sensatas. No porque tenían el aceite y se preocuparon en tenerlo, sino porque dijeron, yo necesito de un Salvador. De otra forma no voy a entrar a esta boda. Yo necesito que por lo que tú hiciste por mí en esa cruz, por mis pecados, por tu regalo, yo voy a entrar a disfrutar contigo. No por nada que yo haya hecho. Mientras que la otra insensata decía, por el aceite que yo tengo es que voy a entrar. Y se me está acabando y tengo que ir a comprar más.
Porque así hay pastores vendiendo el Espíritu Santo. Así hay pastores creyendo que con una oración de fe simplemente somos salvos si no hay convicción de corazón, si no hay arrepentimiento, si no hay en nuestro ser algo de decir, más allá de decir, ¿sabes qué? Ya, no puedo yo solo. No es algo que puedo comprar, que me puedo merecer, que me puedo ganar. Necesito entregarme a ti para que me dé ese regalo. Y Él en su amor y en su ternura lo va a hacer. Entonces, tenemos que estar preparados para entender cada una, el trigo y la cizaña. Crecen el trigo y la cizaña. Ahí está más fácil de diferenciarlo aún. Vamos a ir a una iglesia. Vamos a ir a ser embajadores de Cristo en el mundo. A decir que somos cristianos. Y hay gente que está parada al lado de nosotros que no lo es. ¿Me entiendes? Porque nunca se han convencido o nunca el Espíritu lo ha convencido de que el Señor los sacó de sus delitos y pecados para salvar su vida. Realmente no han hecho la conversión real que viene del corazón, no de boca. Otra cosa Nada que hablaba más. con mi hermanito Danilo. Si uno puede perder la salvación, ¿por qué lo que hablaba Andrés, el Señor nos sella? ¿Verdad? ¿Qué significa ese sello? Sí, no, son las jarras de la salvación. Realmente Pero es más un que la pago jarra, inicial. vamos a hablar Que del somos sello. Eso de que pertenece Exacto, mío. la identificación de Sí, que eres si, del... si a ti te hacen un tatuaje, ¿te lo puedes quitar? Vamos a... ¿El tatuaje? ¿A ti te hacen Sí, un tatuaje? sí, el tatuaje me lo puedo Te quitar. lo puedes tapar. Me pueden lo puedo echar quitar. láser, pero Hoy igual- en día queda la marca. Exacto. Sí, ok, bueno, ok. pero están hablando del ganado, están hablando que el ganado lo Exacto, el marca. ganado y- lo marca para diferenciarlo. ¿Se le puede quitar la marca sí. al ganado? ¿Me entiendes? Se le puede quitar el tatuaje a un ser humano. Entonces, si el Dios del universo te puso su marca, no importa lo que tú, en teoría, trates de hacer para quitártela, Él te puso su marca. Y Él te va a hacer suyo, porque lo dice allí. Pero, brother... Y es completamente absurdo decir que un Dios omnisciente que sabe absolutamente todo va a perder el tiempo y se va a meter en ti sabiendo que se va a tener que salir más adelante porque tú cometiste un pecado y tiene que salirse de ti. Es tonto, viejo. Por eso, entonces yo ¿Entiendes? pagué en la cruz por ti y después, ¿sabes qué? Dame el pago de la cruz, déjame regresar para la cruz, regreso el tiempo, ¡pum! No morí por tiene ti. sentido. Pero venga, yo le tiro una pregunta, una palabra. Ah, sí me gusta. Venga, porque volvemos a la que dicen que por qué se pierde la salvación. Miren esta. Esta de pronto es un poquito más challenging, ¿no? Hebreos 6:4-6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los pobres del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que... me gusta cómo empieza. ¿Es imposible que? La leemos otra vez. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, no es posible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. ¿Y de quién está hablando allí? Está hablando supuestamente de aquellos que han recibido, ¿ok? Que fueron iluminados y que gustaron del don de la dádiva celestial. Gustaron. Y fueron muy bien. Ahí está la clave. Gracias. Gustaron. Yo creo que ahí... Venga, a ver la mano, hermanito. Ah, papito, pero Muy mío, bien. pues. Muy bien, Esa cara papá. de colombiano se quiere engañar a todos aquí. No, me encanta hablar Imagínese. contigo, mi hermano. Gustaron. Gusta. ¿Sabe a quién le gustó? ¿Sabe a quién le gustó? A Simón el mago. Ah, exactamente. Ah, a mí me gustó, Simona papi, yo quiero de eso. Mago. Sí. ¿Sabe por qué? Porque voy a cobrar bien duro. Viene del griego eumai, que significa experimentar algo, pero no apropiarse de ello. Hablemos a los cristianos de ahorita. Pero ¿de bien. qué habla Hebreos 4, Hebreos 6? Está hablando de los falsos maestros. Gente que vio como Simón el mago, vio el escenario que estaba puesto y dijo, yo quiero de eso. Y se van para allá, no voy a decir nombres porque aquí no queremos decir nombres, pero lo llamamos hoy en día. ¿Cuántos pastores no han predicando cualquier cantidad de barbaridades para hacer dinero? Un evangelio de la prosperidad, de que si estás con Dios lo tienes todo. Cuando Dios dice el que pierde todo por mi causa es el que se va a llevar y va a ir al reino de los cielos. Es que los cristianos no son salvos por los dones.
Esto, muy bien. Esto mismo Sino por forma los frutos. parte de la Así lo parábola. veo yo. Esto mismo forma parte de la semilla, de aquella semilla que cayó donde había roca y no había fundamento fuerte y creció y no dio raíz y después se murió. Porque realmente nunca penetró la palabra, nunca recibieron al Espíritu Santo. Estos mismos son los que forman parte de esa parábola. Nunca fueron salvos. Y dice, fueron hechos partícipes, o sea, participaron con el Espíritu Santo. Porque fueron a lo mejor al mismo no servicio. tenían el Espíritu y a Santo. escuchar el mismo Fueron al prédica. servicio. Es más, salieron de ahí a predicar, a hacer iglesia, a montar iglesia, Exacto. a hacer campaña, a decir que Dios salva. Para de sufrir. Es una de esas cosas que paremos de sufrir. Entonces te venden el evangelio por todos lados y no hay un fundamento porque cayó entre los espinos, porque cayó en suelo rocoso. Tenemos, hermanos, que tener discernimiento. Y el Espíritu nos los da, nos los regala de gratis. Pero tenemos que aceptar que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones para ser sellado, como el ganado, como ese tatuaje, que el Creador una vez que te sella, no hay forma. No podemos ser incluso tan egoístas o tan elevados de decir que yo soy capaz de perder mi salvación. A ver esto. Porque eso le quita todo el mérito a Cristo. Ahora, Y ya eso es blasfemia. y que... No, lo deja pasar. No, dilo, no me dejes a mí así. No, por favor. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ujú. Eso es segunda de Pedro 2, Ciertamente se 20. haya escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Porque Sí. mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto forma parte de lo mismo que nosotros estábamos hablando. Las personas que, siendo ellos escapados de las contaminaciones del mundo, quiere decir que compartieron con aquellos que no formaban parte del mundo, pero aquí en este versículo tampoco dice que fueron regenerados en ningún momento, que fueron puestos en el camino de santidad, que fueron puestos en el camino de santificación. Está hablando de aquellos mismos que vivieron entre nosotros, que vivieron dentro de los cristianos, pero realmente el Espíritu Santo no había formado parte de Son ellos. aquellos que hablábamos hace rato que abusaron de la gracia. Ay, yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Ese viene. Entonces volvieron a hacer vómito de perro. Ahí es donde Volvieron de la porquería donde lo Escúchame sacó el esta. Señor. Pero eso es algo que a mí me hace mucho ruido, lo que tú acabas de decir. Porque, Déjalo hablar. perdón, Roe, pero a mí me hace muchísimo ruido porque es una de las cosas que nosotros decimos allá afuera, y aquellos que protegen que la salvación se pierde, dicen, entonces porque yo soy salvo y porque yo, gracias, entonces yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y no es eso. Tampoco se trata de que yo voy a volver al vómito de cierta manera, ¿verdad? Muy bien, el que vuelve al vómito es porque nunca ha sido salvo. Pero vamos a hablar de Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es Muerta. muerta, ¿verdad? Entonces, él no está diciendo que yo necesito hacer obras para ser salvo. Lo que pasa es que hay un límite, ¿verdad? Hay una raya. Y está Pablo, ¿verdad? En la Biblia encontramos a Pablo hablándole a todos los que están afuera, mayormente a los que están afuera de esa raya, aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Le está diciendo, vengan, ¿ok? Es un regalo inmerecido, es por gracia. Vengan acá, reciban a Cristo como su Salvador, que Él va a pagar sus pecados. ¡Pum! Recibe a Cristo como su Salvador. Y aquí hay personas como Santiago. Él está diciendo, mi hermano, no le está diciendo, tiene que trabajar para cuidar la salvación. Le está diciendo, si el Espíritu Santo vive en ti, lo natural es que se manifieste en ti. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu? Usted que se lo sabe de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si Cristo está en mí, ¿verdad? Se supone que esas son las cosas que van a manifestar en mí. Y si yo practico benignidad, amor, yo voy a alimentar a los pobres, voy a hacer esto, voy a hacer las cosas, todas esas cosas. Es la respuesta natural. Entonces Santiago está diciéndole, a todo eso le está diciendo, mi hermano, si Cristo está en usted, pues todas estas cosas se tienen que manifestar para que aquel que entró colado como esto que estamos leyendo aquí, que está siendo cautivado por la luz, pero que el Espíritu Santo realmente no vive en ellos, diga, wow, ok,
estos están sintiendo esto porque yo no lo estoy sintiendo. Y levanta los ojos arriba y diga, Padre, ¿tú vives en mí o no vives en mí? Pero no se trata de que yo tengo que hacer obras para ser salvo. Es que esas obras son la respuesta natural al Espíritu de Dios en mí. Porque Él es todas esas cosas. Y si yo menguo, si yo soy humilde, bueno, no, realmente no. Cuando Él me mengua, cuando Él me hace humilde, todas estas cosas van a manifestarse en nosotros. Y obviamente yo no voy a volver al vómito, sino Él me va a ir llevando por ese camino de santificación. Y salieron básicamente de preparatorio para primer grado y Santiago le dice, epa, ya ustedes saben qué pasó en preparatorio. Claro. Ahora hay que empezar con los de primer grado. Entonces eso es importante por una razón, ¿verdad? Porque el Señor dice en sus evangelios que muchos echarán demonios en su nombre, que muchos habrán dicho cualquier cantidad de barbaridades. Y Él le va a decir, nunca te conocí. Así es. Nunca tuvimos intimidad. Nunca me aceptaste. Siempre creíste que fuiste tú. Porque yo creo que ahí es donde radica la soberbia, en creer que hay algo en nosotros que puede salvarnos. Yo creo que ahí es donde está todo el problema. Yo puedo ir caminando al lado de Jesús y hacer un milagro y creer el 0.01% de mí hice el milagro. Quizás todavía tengo esa duda. No, es por la gloria de Dios y por la gracia de Dios que ese milagro sucedió. 100% de la gloria de Dios. Hubo gente caminando al lado de Jesús que habrá dicho, yo he hecho demonio en el nombre de Jesús, yo hago lo que sea en el nombre de Jesús. Es más, el hijo del sacerdote de Seba, él trató tenían ahí a sacar un demonio. Los hijos y el demonio los acabó. Y el demonio le dijo, papi, mira, yo conozco a Pablo y yo conozco a Cristo. ¿Quién eres tú? Ven, párate una pela. Porque no conocían de Jesús, no sabía quién era. ¿Me entiendes? Entonces, conocer al Señor, tener intimidad con Él, es tener vida eterna. Como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a mi Hijo Cristo. Tengan intimidad con Cristo. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, hay que intervenir en algo. Cónchale, una sola pregunta, simple, sencilla. ¿Por qué nació todo esto? ¿Te acuerdas por qué nació todo esto? Sigue adelante. No recuerdo. Porque eran reuniones que hacíamos en casa. Que esto no dejaban hablar a nadie. Ajá. Y dijimos, bueno, vamos a hacerla con todo el mundo. Eso. Que esto no dejan hablar a nadie. Sí. Y esto es como dándole voz a ese grupo de seguidores de Cristo, de creyentes, si se le puede decir, que tienen como doctrina que sí se pierde la salvación. ¿Qué hacemos con recibiste a Cristo y entonces continúas pecando, llevas tu vida pecaminosa? ¿Si fuiste realmente salvo o nunca fuiste salvo? Es que si eres salvo vas a orar. Si eres salvo eres capaz de reconocer a diario en tu oración que eres un pecador. El Señor dice en su palabra, cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que tú seas un pecador. No, para nada. Entonces, si le estás pidiendo eso, ¿cómo orar? Él te va a regenerar. Él se va. Siempre dice, dame hoy el pan de cada día. Para que la contestes. Venga tu reino. Suelten. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo, ¿me entiendes? Si yo le pido que venga su reino y su reino realmente viene, yo voy a ser regenerado automáticamente. No por mis obras, por las de Él. ¿Cierto, no? No lo mires más, pregúntame. Sí, no. Ajá. Ellos se... Ya, gracias, brother. Gracias, chamo. No me quedes. Qué difícil, brother. Esto es súper complicado. Ellos se aferran, o este tipo de creyentes usan muchos versículos de la Biblia y tal y todo esto. Hebreos 10, 26 y 27. Ayúdame a leerlo ahí, Henry Luis. Vamos a hablar nosotros. Henry, le preguntamos a ellos, Henry, por favor. Hebreos Porque 10. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido... ¿Qué dice el título, perdón? No tengo el título. Bueno, yo tengo el título. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a adversarios. ¿Cuál es la clave del versículo, señor Rodri? Te lo voy a contar. Yo empecé la pregunta. Ya va. Yo quiero que ustedes me ayuden a responder. Vamos a volver a lo que yo dije al principio, ¿verdad? Yo al principio dije que nosotros debemos tener, o sea, así como tengo la libre voluntad, el libre albedrío, la libertad de yo recibir a Cristo como mi Salvador, una vez yo soy salvo, debo poseer la misma libertad de rechazarlo, pero quedamos en que ninguno lo ha rechazado porque el amor de Dios es tan perfecto que nos lleva a punto de amor a la salvación. ¿Ok? Pero yo creo que esta escritura se está recibiendo
se está refiriendo a esa gente que voluntariamente rechaza. Lo que pasa es que yo creo que esto no ha pasado, ni pasará, porque aquellos que supuestamente ven desde afuera, porque el problema es que el que está juzgando con esta cosa está juzgando desde afuera. Ah, este vino, estuvo aquí en la iglesia 1 mes, 2 meses, 3 meses, y mira la otra, dejó a la mujer, se fue con otra, está viviendo en adulterio, está viviendo no sé qué cosa, lo está viendo desde afuera, pero él no sabe si el Espíritu Santo habitó en esa persona o no. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo no habitó en esa persona. Ya va, disculpa, hermanito. ¿Qué me quiere? No entendí. Vamos para atrás más lento. Okay. ¿Qué quiere decir? No, ya va, porque no entendí. Cuando me acabas de decir que esto no ha pasado ni pasará. No entiendo a qué te hace Muy referencia. bien, porque él está diciendo aquí en la Escritura, dice, vamos a leer la Escritura otra vez. Sí, por favor. Porque si pecáramos voluntariamente, Está haciendo un supuesto, no está diciendo Por estos sí. pecaron, por sí. Ujú. ¿Ok? Ok. después de haber conocido o después de haber recibido Ujú. el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por Entonces, pecado. si yo aquí peco voluntariamente, ¿verdad? Es decir, y pecar es apartarme de lo que es verdad. Yo voluntariamente rechazo a Cristo como mi Salvador. ¿Sabe que yo soy salvo, pero sabe que, Señor, yo ya no quiero? Palabra Entonces, clave recibida. caigo aquí. No, ya va. Si yo que lo recibí, digo, ahora te rechazo, yo te rechazo, que ni bobo que fuera, ¿entiendes? Pero ahora te rechazo, que es lo que yo dije al principio, que no ha pasado, no ha habido ninguno, porque ¿Y la Dios apostasía completó su dónde buena queda? obra. La apóstata, que es una apóstata. Un Apostatar. falso profeta. Alguien que estaba unido a una religión o una creencia Sí, pero- y decidió apartarse. Sí, pero Juan, segunda de Juan, Que hablamos antes de eso. segunda de Juan, Nunca creyó. segunda de Exactamente, Juan habla pero- precisamente que nunca creyó. Yo Entonces, le estoy él lo dando está- voz a estos que no. bueno, pero él lo está hablando No está desde en la misma la línea. perspectiva Mira, humana, que yo te lo nunca resumo creyeron. así y yo te lo resumo así y adicionalmente voy cerrando el tema, ¿no? Ujú. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron y creen en su nombre, y creen, no creyeron, creen en su nombre. Les dio potestad de ser hijos de Dios, no nacido de voluntad de carne, ni nacido de voluntad de varón, sino de Dios. Si nosotros creemos en Él, somos sus hijos. Ya cuando Él nos da la potestad, la autoridad, el poder de ser llamados sus hijos, no hay vuelta atrás, hermanito. No hay vuelta atrás. O cuáles de sus hijos, gracias a Dios todos tenemos hijos acá, cuáles de sus hijos ustedes tienen el tupé de decirle si ellos hacen esto o aquello, ya sea amigo. Ninguno. Son tus hijos y serán tus hijos por más que te defrauden, por más que ellos digan, ya tú no eres mi papá. Incluso diciéndote eso, tú todavía eres su papá. Tú todavía tienes en tu conciencia que lo tuviste, que lo criaste, que le diste, que lo trataste de guiar por los caminos correctos. Eres su papá. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Él nos dio la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios, no por nuestra voluntad, no porque lo tuvimos con nuestro esperma, con nuestro semen, con nuestro sexo, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por Él, por Dios. Él le plació llamar a nuestros hijos a todo el que cree en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que yo lo invito a ustedes, a que inviten a Jesucristo en su corazón. Si no lo tienes, un regalo gratuito, no cuesta nada, no hay que pagar diezmo, no hay que pagar ofrenda. Es gratuito, el regalo más grande del mundo. Ojo, porque sea gratuito no quiere decir que no costó. Costó sangre del el único Salvador y del único Creador del universo. Costó su sangre para que nosotros fuésemos comprados. Pero gratuitamente Él tiene o nos da acceso a Él para que si crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. De esa forma nos amó el Señor. Para contestar rápido esa pregunta, el pecado tiene que ser voluntario, hay que pecar voluntariamente, no porque yo peque, ¿verdad? Voy a perder la salvación. Está hablando de eso. Y la otra cosa que es, volvemos a lo mismo, hay que hacer exégesis de la palabra, ¿verdad? Dice que el único pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia del Espíritu Santo. ¿De quién testifica el Espíritu Santo? De Jesús, de Dios. De Él es que testifica el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo digo que el Espíritu Santo no existe, cuando yo no creo en Jesucristo como mi Salvador, cuando yo no creo en Él, yo estoy haciendo el Espíritu Santo un mentiroso, yo estoy blasfemando el Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no es más sino no recibir a Cristo como su Salvador. Y ese es el pecado. El pecado acá es apartarme de Cristo. Es eso lo que habla acá.
Y es que yo simplemente nunca recibí a Cristo como mi Salvador. Exactamente. Más nada. Esa es la clave. No hay- En la cruz no vale para ti. Exactamente. Eso es todo. Jamás fuiste salvo. Y bueno, así como decía mi hermanito Alberto, ya para ir concluyendo, yo no creo que se pierda una vez que la tiene. Y otra cosa, para aquel que de repente entre tantas conversaciones muy profundas, para ti este versículo que es Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Profésalo. Y la otra que me encanta mucho, y lo digo porque soy parte de la promesa de mi padre, que era un testimonio que tenía por ahí, pero por tiempo no voy a hacer, y dice, uy, ¿dónde está? ¿Te me fuiste? Ajá. En Hechos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. No solamente va a ser un regalo para ti, sino que tú da el primer paso de fe en tu casa. Así todos de repente estén en otras cosas. Y el Señor va a cumplir su promesa y tú y tu casa serán salvos también. No va a ser rápido. En mi casa no fue nada rápido y no ha sido nada rápido. Todavía estamos tratando de llevar esto, pero hay una promesa sobre mi casa. Te invito a eso, a que confieses al Señor como tu Señor y Salvador y tengas ese regalo maravilloso de ser llamado hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre. Bueno, yo quiero cerrar también con una promesa que está en Juan 10, del 27 al 28. Antes de eso, les confieso, sufro de dislexia, pero está bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está más que claro. Si tú confiesas con tu boca y recibes a Cristo en tu corazón, Dios, Jesús, no es hombre para mentir, no es hombre para engañar o hacer promesas falsas. Él sencillamente cumple las promesas. Así es sencillo. Así que conviértete a Él, búscalo un paso a la vez. No tiene que ser algo inmediato, así tan sencillo. Ojalá sea, pero un paso a la vez, brother. De verdad, es algo maravilloso. Ahí entramos nuevamente en los camarones, que son una maravilla. Esta parte en 2 de Timoteo 2:19, y si leen antes de eso, es precisamente lo que hemos venido hablando nosotros aquí. Pero dice esa parte de 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Otra vez el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanito, y la conversación es la misma. Aquí no, yo nunca les he hablado de religiones, nunca les he hablado de cristianos, de evangélicos, de esto. Bueno, si hablamos de cristianos porque es creer en Cristo. Pero yo no hablo ni de testigos de Jehová, ni de mormones, ni de nada de eso. La cuestión es simple. Busque a Jesucristo y cuando el Espíritu Santo venga y lo selle, usted será de Él y ese es el único camino a la salvación. No hay más. Y es un círculo hermoso. El Espíritu Santo te lleva a Cristo, Cristo te lleva al Padre, el Padre te lleva al Espíritu Santo. Es tan hermoso que Él vive en ti y te hace que tú puedas ver esa Trinidad hermosa que Él nos da a diario, verla todos los días reflejada en su palabra, en su creación, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que gracias por seguirnos. Se nos acabó el tiempo, pero volvemos por más, ya venimos por más. Así que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó, no te olvides de guardarlo, de compartirlo, de ponerlo allá a quien tú creas que le pueda servir. Si hay algo que hemos dicho con lo que no estás de acuerdo, siéntete libre en comentar. No somos perfectos, no somos quienes tenemos la razón. Cristo es la razón. El apóstol Pablo siempre decía, si yo estoy diciendo algo que no es, revisen las Escrituras. Tenemos esa libertad de hacerlo. No estamos aquí para juzgar a nadie, estamos aquí para decirte que hay vida y vida en abundancia en Jesús. Así que Dios te bendiga, compártelo, ayúdanos, suscríbete y que tengas buenas noches. Adiós. Bye. Bendiciones. Bendiciones.